En el lujoso cementerio de San Miguel de los Reyes, donde el mármol y el silencio compraban la eternidad, el hombre más rico de la ciudad, Alejandro de la Vega, estaba de rodillas. Su dolor era un ritual sagrado, una herida abierta que exhibía cada semana frente a la tumba de su esposa, Helena. Llevaba 5 años visitando aquel mausoleo, un palacio de piedra que solo confirmaba el vacío de su mansión y de su alma. Pero esa tarde, mientras el sol se teñía de naranja, una sombra diminuta se deslizó entre las lápidas. Era una niña sucia, de ojos grandes y asustados, que se detuvo a su lado y, con una voz que apenas fue un susurro, pronunció las palabras que destrozarían su mundo. «Señor, no llore más. Su esposa está viva». Alejandro se quedó paralizado, el corazón latiéndole con una violencia que creía olvidada. El aire se volvió denso, pesado. Levantó la vista, esperando encontrar una broma cruel, una alucinación producto de su interminable pena. Pero solo vio a esa niña, Sofía, cuya mirada contenía una desesperación tan genuina que le heló la sangre. Él, un titán de los negocios que controlaba un imperio, se sintió de pronto un hombre frágil ante la declaración más imposible que jamás había escuchado. Toda su realidad, construida sobre la certeza de una pérdida irreparable, se tambaleaba al borde del abismo. ¿Qué harías si descubrieras que la persona por la que has guardado luto durante años podría estar viva esperando en algún lugar? Antes de contarte cómo Alejandro decidió enfrentar esa imposible verdad, deja un like si crees en las segundas oportunidades y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando el destino decide reescribir una historia. El conflicto se desató en el interior de Alejandro con la fuerza de un huracán. La lógica le gritaba que era imposible, que se trataba de una estafa, una niña entrenada para aprovecharse de su visible sufrimiento. Sin embargo, una parte de él, esa que se negaba a morir del todo, se aferró a ese susurro como un náufrago a una tabla. Observó a Sofía con más atención. Sus ropas raídas, sus pies descalzos, la suciedad en su rostro, pero también la feroz determinación en sus ojos. Ella no pedía dinero, le ofrecía una verdad que, según le explicó con voz temblorosa, protegía en las calles bajo el nombre de Luna, una mujer hermosa y frágil que había perdido la memoria y solo conservaba un relicario con la foto de un hombre que lloraba. El mismo hombre que tenía ahora enfrente. El viaje desde el cementerio hasta la mansión de la Vega fue un trayecto silencioso, un choque de 2 universos contenidos en el lujoso interior de un Rolls Royce. Sofía, con los pies descalzos y sucios sobre las alfombras de lana, miraba por la ventanilla con ojos desorbitados, como si estuviera viajando a otro planeta. Para Alejandro, cada kilómetro recorrido era una batalla interna. La razón, forjada en años de negocios implacables, le advertía que estaba cayendo en la trampa más burda de todas. Pero su corazón, un órgano que creía muerto, latía con una dolorosa y salvaje esperanza. Al entrar en el vestíbulo de mármol, tan grande y frío como un museo, tomó una decisión. No iría él mismo. Sería una locura, pero usaría sus recursos para verificar la historia de esa niña. Era un primer paso, una concesión a esa imposible posibilidad. En la inmensa y solitaria cocina, mientras Sofía devoraba un plato de comida caliente con una urgencia que le rompió el alma a Alejandro, él la interrogó con suavidad. Quería detalles, cualquier cosa que pudiera anclar esa fantasía a la realidad. Sofía, entre bocado y bocado, le habló de Luna. Describió su tristeza perpetua, su miedo a los ruidos fuertes y su único tesoro, un relicario de plata idéntico al que Alejandro llevaba siempre colgado al cuello, oculto bajo su camisa. Le contó que Luna a veces susurraba en sueños sobre un gran pájaro de metal cayendo del cielo.
Cada palabra era una pieza que encajaba en el puzzle de su tragedia. Alejandro sintió un escalofrío. Aquella niña no estaba mintiendo. En sus ojos no había codicia, solo la desesperada lealtad de quien protege a la única familia que le queda. Mientras tanto, en otro rincón del imperio de la Vega, la noticia de la extraña visita llegó a oídos de Ricardo. Un empleado de seguridad, leal a él por años de sobornos, le informó que Alejandro había llegado a la mansión con una niña de la calle y había ordenado reabrir discretamente la investigación sobre el accidente aéreo de Elena. El pánico, frío y afilado, se apoderó de Ricardo. Durante 5 años había vivido con el temor de que la verdad saliera a la luz, pero había creído que Elena, perdida y sin memoria en el infierno del barrio olvidado, jamás sería encontrada. Ahora esa niña era un cabo suelto que podía tirar del hilo y deshacer toda su farsa. Debía actuar rápido y en las sombras. Su primer movimiento sería desacreditar a la fuente, convertir a la pequeña mensajera en una mentirosa profesional. 2 días después, el investigador privado de Alejandro entregó su informe preliminar. Las noticias eran una mezcla vertiginosa de esperanza y veneno. Confirmó que en el barrio olvidado vivía una mujer conocida como Luna, cuya descripción coincidía con la de Elena. El corazón de Alejandro dio un vuelco, pero el informe también detallaba, con supuestas fuentes fiables, que la niña, Sofía, era conocida por organizar estafas elaboradas, usando historias trágicas para manipular a 1.900 personas adineradas y vulnerables. La duda, sembrada por Ricardo, intentó echar raíces en la mente de Alejandro. ¿Era todo una cruel manipulación? Esa noche, de pie en el umbral de la lujosa habitación de invitados, vio a Sofía durmiendo, abrazada a una almohada como si fuera un salvavidas. En su rostro pacífico no vio malicia, solo la inocencia de una niña que por fin se sentía a salvo. Y en ese instante, Alejandro tomó su decisión. Apostaría todo a esa esperanza. Ricardo sintió el lazo de su propia mentira apretándose alrededor de su cuello. La paciencia no era una de sus virtudes, y esperar a que su campaña de desinformación destruyera la credibilidad de la niña era un lujo que ya no podía permitirse. El miedo a que Alejandro, con sus recursos ilimitados, encontrara a Elena era una brasa ardiente en su estómago. Por eso, tomó una decisión drástica y peligrosa. Convocó a sus hombres de confianza, matones profesionales acostumbrados a operar en las sombras, y les dio una orden clara y brutal: peinar cada rincón del barrio olvidado. Su misión no era solo encontrar a la mujer conocida como Luna, sino, sobre todo, sembrar el terror. Debían asegurarse de que nadie, absolutamente nadie, se atreviera a hablar con Alejandro de la Vega de nuevo. La violencia estalló como un relámpago sucio en las calles empobrecidas. Los hombres de Ricardo, con sus ropas caras y su aire de depredadores, eran una presencia extraña y aterradora. No encontraron a Luna, quien, gracias a la red de protección de Sofía, se había desvanecido como un fantasma, pero para dejar un mensaje destrozaron el pequeño puesto de comida de doña Elvira, una anciana que a menudo le daba pan a Sofía y a los otros niños. Lo hicieron con una crueldad metódica, disfrutando del miedo que generaban. Oculta en un callejón, Sofía lo vio todo y el terror la paralizó. Con manos temblorosas, llamó a Alejandro desde un teléfono público. Su voz, rota por el pánico, le confirmó a él la peor de sus sospechas. El pintosi monstruo que había desatado con su investigación ya estaba mostrando sus garras. Alejandro llegó al barrio olvidado con la furia de un rey traicionado. El aire todavía olía a miedo y a la comida esparcida por el suelo. Se acercó a doña Elvira, quien lloraba en silencio en medio de los restos de su vida. Él esperaba que el terror la hubiera silenciado para siempre, pero al ver la rabia y la determinación en los ojos de Alejandro, algo en ella se rompió. «No fue la gente de aquí», susurró ella,
con la voz temblorosa. Yo la vi, a la mujer que busca. Hace 5 años, un hombre la empujó fuera de un coche de lujo, aquí mismo. Estaba oscuro, no le vi la cara, pero la luna iluminó su mano. Llevaba un anillo, un sello grande y dorado. Alejandro sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un anillo con el sello de los de la Vega, un anillo que solo una persona, además de él, usaba con arrogancia, su hermano, Ricardo. El mundo de Alejandro se reconfiguró en ese instante. La duda se evaporó, reemplazada por una certeza helada y monstruosa. La historia de Sofía no era una estafa, era la punta de un iceberg de traición familiar que lo ahogaba todo. Miró a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos llenos de miedo y expectación, y comprendió que su lucha había cambiado. Ya no se trataba de encontrar a un fantasma, sino de rescatar a su esposa de las garras de su propio hermano. Se arrodilló frente a la niña, ignorando el lodo y la miseria a su alrededor, y le tomó las manos. «No tengas miedo», le dijo, su voz cargada con el peso de una promesa inquebrantable. «A partir de ahora estamos juntos en esto. Protegeré a tu gente y traeremos a Luna a casa. Te lo juro». La mansión de la Vega se convirtió en un cuartel general de guerra, pero una guerra silenciosa, librada en las sombras. El dolor de Alejandro se había cristalizado en una furia helada y una determinación de acero. Su primera orden fue trasladar a Sofía y a doña Elvira a uno de sus penthouses de máxima seguridad, un santuario de cristal y acero inexpugnable en el corazón del distrito financiero, lejos de las garras de Ricardo. Luego reunió a su equipo de seguridad más leal, hombres que no le debían nada a su hermano, y les dio una única misión: encontrar a Elena. No eran solo investigadores, eran protectores. Debían peinar cada rincón de la ciudad, seguir cada susurro y cada pista, pero con la máxima discreción. La cacería había comenzado, y Alejandro, por primera vez en 5 años, se sentía vivo, con un propósito que ardía como fuego en sus venas. Mientras tanto, Ricardo sentía cómo el cerco se estrechaba. El informe de sus espías era alarmante. Alejandro no solo había protegido a la niña, sino que había movilizado recursos millonarios en una búsqueda personal. El pánico, un veneno que corría por sus venas, lo empujó a tomar medidas desesperadas. Desde su posición como vicepresidente del Imperio de la Vega, intentó sembrar el caos, filtrando a la junta directiva rumores sobre la inestabilidad mental de Alejandro, sugiriendo que el dolor lo había hecho presa de fantasías y de estafadores. Era un movimiento arriesgado, un intento de aislar a su hermano y cortarle el acceso a los fondos de la compañía. Al mismo tiempo, intensificó su propia búsqueda, ofreciendo recompensas exorbitantes en el bajo mundo por cualquier información sobre el paradero de la mujer conocida como Luna. Era una carrera contra el tiempo, y él sabía que quien la encontrara primero ganaría la guerra. La clave llegó de la manera más inesperada. Una noche, mientras Alejandro repasaba por enésima vez los mapas de la zona del accidente aéreo, Sofía se acercó a él. La niña, ahora vestida con ropa limpia y con el rostro libre de la suciedad de la calle, observó los planos con una curiosidad infantil. De repente, su dedo diminuto se detuvo en un punto específico, una pequeña edificación marcada como en ruinas a varios kilómetros del epicentro del desastre. Luna a veces hablaba de ese lugar, susurró Sofía, su voz apenas audible. Decía que un ángel de piedra la cuidaba cuando el cielo se cayó. Lo llamaba la capilla del ángel caído. Las palabras de la niña resonaron en la mente de Alejandro como un trueno. Recordó aquella capilla abandonada, un lugar que Elena y él habían visitado en una de sus primeras citas. Era una conexión, un ancla en el mar de la incertidumbre. La decisión fue instantánea.
mientras una tormenta torrencial comenzaba a azotar la ciudad, reflejando la tempestad en sus almas. Alejandro supo que no podía enviar a nadie. Tenía que ir él mismo. Sofía, con una valentía que desafiaba su edad, se aferró a su mano y se negó a quedarse atrás. «Ella es mi familia también», dijo, con una firmeza inquebrantable. Juntos, en el mismo Rolls Royce que una vez representó el choque de sus dos mundos, se lanzaron a la noche. La lluvia golpeaba el parabrisas como lágrimas furiosas, y cada relámpago iluminaba brevemente el camino hacia un destino incierto. Final de un sendero cubierto de maleza, los faros del coche revelaron la silueta de la capilla en ruinas. El destino los esperaba dentro de aquellas paredes de piedra, listo para revelar su capítulo final. La puerta de la capilla cedió con un gemido de madera vieja, abriéndose a un espacio donde el tiempo y el abandono habían hecho su nido. La lluvia se colaba por las grietas del techo, y la única luz provenía de una vela solitaria que temblaba sobre un altar improvisado. Acurrucada en un rincón, envuelta en una manta raída, estaba ella, Luna, Helena. Su rostro, más delgado y marcado por el sufrimiento, seguía siendo el mismo que atormentaba los sueños de Alejandro. Él avanzó lentamente, el corazón latiéndole en la garganta, sintiendo que cada paso era un viaje a través de 5 años de infierno. «Helena», susurró, y su voz se quebró. Ella levantó la vista. Sus ojos grandes y asustados no lo reconocieron, pero al ver el relicario en su mano, una chispa de confusión, de algo ancestral y perdido, brilló en su mirada. Pero el frágil instante de paz se hizo añicos. La puerta de la capilla fue arrancada de sus goznes con una patada violenta, y la figura de Ricardo, empapada por la tormenta y con el rostro desfigurado por la furia, se recortó en el umbral. Detrás de él, 2 hombres corpulentos bloqueaban la salida, sus presencias llenando el pequeño espacio de una amenaza tangible y mortal. «Vaya, vaya, hermano», siseó Ricardo. Su voz era un veneno helado que cortaba el aire. «Te felicito, has encontrado a mi pequeño cabo suelto. Lástima que hayas llegado justo a tiempo para la función final». Alejandro se interpuso instintivamente entre él y Helena, protegiéndola con su cuerpo, mientras Sofía se aferraba a su pierna, temblando de terror pero sin soltarlo. La esperanza se había convertido en una trampa mortal. La máscara de civilidad de Ricardo se desintegró por completo, revelando el monstruo que se había escondido durante años a plena vista. Avanzó hacia ellos, con los ojos inyectados en sangre, consumido por una envidia que finalmente estallaba. «Toda mi vida a tu sombra», gritó, y el trueno que retumbó afuera pareció ser una respuesta a su furia. «Ella debió ser mía, ese imperio debió ser mío. Ese maldito avión era para los dos, para que desaparecieras y yo pudiera tenerlo todo. Pero sobreviviste, y ella también. Siempre me lo has quitado todo, Alejandro, pero esta noche se acaba». La confesión, brutal y desnuda, golpeó a Helena con la fuerza de un rayo y se llevó las manos a la cabeza, un grito ahogado escapando de sus labios mientras imágenes fragmentadas de fuego y metal retorcido la asaltaban. Ricardo hizo una señal a sus hombres. «Acaben con ellos, con todos». Pero justo cuando daban el primer paso, la capilla fue inundada por un torbellino de luces rojas y azules. Las sirenas, antes ahogadas por la tormenta, ahora aullaban justo afuera. Decenas de policías armados rodearon la ruinosa edificación, sus voces resonando a través de megáfonos. Ricardo se quedó paralizado, su rostro pasando de la furia a la más absoluta incredulidad. Alejandro, con una calma gélida que contrastaba con el caos, abrió su abrigo y reveló un pequeño micrófono pegado a su camisa. «Cada palabra, Ricardo», dijo, su voz firme como el acero. «El mundo entero te ha escuchado.
Derrotado por su propia soberbia, Ricardo fue arrestado, gritando amenazas vacías mientras era arrastrado bajo la lluvia torrencial. Dentro, Alejandro finalmente abrazó a Helena, cuyo mundo se reconstruía en sus brazos mientras Sofía lloraba, por fin de pura felicidad. El aullido de las sirenas se desvaneció en la distancia, dejando tras de sí un silencio casi sagrado dentro de la capilla, roto solo por el suave golpeteo de la lluvia. Alejandro envolvió a Helena en su abrigo, un gesto protector que trascendía el frío de la noche. Era el primer momento de paz real en 5 años, un instante frágil y perfecto. Mientras él la sostenía, sintiendo el temblor de su cuerpo y viendo el amanecer de la conciencia en sus ojos, Ricardo de la Vega experimentaba el comienzo de su caída. Las frías esposas en sus muñecas, el flash humillante de las cámaras de la prensa que se había congregado y la noticia que ya corría como la pólvora, el heredero caído, el monstruo desenmascarado. Su imperio de mentiras se derrumbó con la misma violencia que la tormenta que ahora amainaba. Los meses siguientes fueron un delicado renacimiento. Helena, rodeada por los mejores especialistas que el dinero podía comprar, comenzó el arduo camino de recuperar sus recuerdos. Sin embargo, la verdadera medicina no venía de las terapias, sino del amor incondicional de Alejandro y de la alegría contagiosa de Sofía. La niña, ahora legalmente bajo la tutela de Alejandro, había transformado la mansión. Donde antes reinaba un silencio sepulcral, ahora resonaban sus risas y sus carreras por los pasillos de mármol. Helena, aunque con lagunas en su memoria, sentía una conexión profunda e instintiva con ambos. Veía en los ojos de Alejandro al hombre que su corazón nunca olvidó, y en Sofía a la hija que el destino, en su extraña y retorcida manera, le había regalado como un ángel guardián. 2 años después, bajo un cielo azul y despejado, Alejandro y Helena se pararon frente a un altar adornado con miles de rosas blancas. No fue una boda ostentosa, sino una ceremonia íntima y profundamente emotiva, un pacto renovado ante el mundo. Helena, con su memoria completamente restaurada, lucía radiante. Su sonrisa era la prueba viviente de que los milagros existían. A su lado, como dama de honor, una Sofía adolescente y llena de vida, observaba con los ojos llenos de lágrimas de felicidad. Aquel día no solo se celebraba la unión de 2 personas, sino el triunfo de la vida sobre la muerte, de la verdad sobre la traición. Era la culminación de su segunda oportunidad, un final de cuento de hadas que habían luchado con uñas y dientes para merecer. La transformación de Alejandro fue total. El empresario implacable dio paso a un filántropo dedicado y a un padre amoroso. Junto a Helena, utilizó su inmensa fortuna para crear la Fundación Helena y Sofía, el refugio para niños de la calle más grande y compasivo del país, un lugar donde ningún niño volvería a sentirse invisible o desamparado. El barrio olvidado, antes un símbolo de su pesadilla, se convirtió en el epicentro de su nueva misión. Ya no eran 3 almas rotas unidas por una tragedia, sino una familia forjada en el fuego de la adversidad y sellada por un amor inquebrantable, una prueba de que incluso desde la tumba más oscura, la vida y el amor siempre encuentran el camino de vuelta a la luz. Si esta historia tocó tu corazón y te hizo creer que el amor verdadero puede superar cualquier mentira y cualquier obstáculo, por favor, comparte este video. No olvides suscribirte para más historias que demuestran que la verdad siempre triunfa y que las segundas oportunidades existen. Gracias por acompañarnos. La historia de Alejandro, Helena y Sofía no es solo el relato de un reencuentro imposible, sino la prueba irrefutable de que el amor, cuando es verdadero, es una fuerza de la naturaleza capaz de derribar los muros de la muerte, la mentira y el olvido.
Su viaje comenzó en la desolación de un cementerio y en la miseria de un callejón, dos mundos de dolor que estaban destinados a colisionar para sanarse mutuamente. La fortuna de Alejandro no pudo comprarle la paz, y la astucia de Sofía no podía darle un hogar, pero juntas la fe de un hombre y la valentía de una niña tejieron un milagro. Demostraron que una familia no se define por la sangre, sino por los lazos forjados en la lealtad y la protección incondicional. Esta no es una historia sobre coincidencias, sino sobre el destino. Un destino que se negó a aceptar el final escrito por la envidia y la maldad. Un destino que puso en el corazón de una niña la llave para reabrir una tumba y liberar no solo a una mujer, sino también el alma de un hombre. La segunda oportunidad de Alejandro y Elena no fue un regalo caído del cielo, fue una conquista. La ganaron con cada lágrima, cada decisión valiente y cada acto de fe contra toda lógica. Su final feliz no es el cierre de un libro, sino el comienzo de un legado, el de una familia que encontró la luz en la más profunda oscuridad y que ahora dedica su vida a ser un faro para otros. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho creer que el amor verdadero puede conquistar cualquier mentira y que las segundas oportunidades son reales, por favor, comparte este video para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. No olvides dejar un like si crees en el poder de la verdad y suscribirte a nuestro canal para no perderte más relatos que demuestran que, sin importar cuán oscuro sea el camino, el bien siempre encuentra la forma de triunfar. Gracias por habernos acompañado en este viaje.